sigue sin aumentar. Entonces realizamos los pasos correctivos de la ventilación y aún así nada mejora. Entonces es en este momento cuando vamos a optar por una vía alternativa aérea para mejorar la efectividad de la ventilación a presión positiva. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿qué vías aéreas alternativas tenemos? Vamos a tener los tubos endotraqueales y las máscaras laríngeas. El tubo endotraqueal va a ser, bueno, es un tubo delgado que vamos a introducir a través de la glotis entre las cuerdas vocales y se hará avanzar por la tráquea. Más adelante les voy a explicar bien su conformación y la técnica que vamos a utilizar. Y las máscaras laríngeas son un dispositivo supraglótico porque permanece, bueno, cuando la introducimos va a permanecer encima de la glotis y es una alternativa eficaz, aunque el uso de esta pues es limitado porque el tamaño disponible más pequeño puede ser demasiado grande para los recién nacidos más pequeños. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuándo deberíamos considerar usar una vía alternativa? La vamos a utilizar cuando la ventilación a presión positiva no nos esté dando como resultado una mejoría clínica adecuada y cuando no hay buenos movimientos del pecho. También la vamos a utilizar cuando la ventilación a presión positiva dura más de lo que debería durar y entonces podemos optar por intubar para mejorar la eficacia y facilitar la ventilación asistida. Y se recomienda enfáticamente la introducción de un tubo endotraqueal cuando se necesita, bueno, cuando vamos a realizar compresiones, ya que esto nos va a facilitar la coordinación de las compresiones torácicas y la ventilación, y también en indicaciones especiales como una prematurez extrema, la administración de surfactante, la sospecha de una hernia diafragmática y para la succión directa de la tráquea si la vía aérea está obstruida por secreciones espesas. Siguiente, por favor. A ver, aguántame ahí, Bueno. Marisol. Sí. Entonces, esas son las indicaciones para para intubar a un paciente, ¿sí? Cuando la BPP no es ineficaz, ¿sí? Cuando la BPP es ineficaz, que bueno, pues ¿cómo decimos o cuándo decimos que la ventilación con presión positiva es ineficaz? Pues simplemente cuando el niño no responde, cuando no tiene movimientos del pecho adecuados, cuando vemos que no respira por sí mismo, cuando simplemente no hay mejoría clínica. Entonces, una indicación, BPP ineficaz. Otra indicación, cuando la BPP se está volviendo ya más prolongada y nosotros consideramos que debemos dar, o que lo más probable es que debemos de brindar compresiones torácicas, ¿sí? Y también la intubación está indicada cuando hay algunas situaciones especiales. Si es un prematuro extremo, lo más seguro es que ese prematuro extremo van a requerir incluso surfactante, ¿verdad? Por lo tanto, ya mejor hay que intubarlo, ¿sí? Cuando haya una sospecha de hernia diafragmática, ¿sí? ¿Qué dice? Y para la succión directa, no, cuando hay una sospecha de hernia diafragmática, ¿sí saben lo que es la hernia diafragmática? Más o menos. Sí. A ver, ¿quién me dice? Del Ortega. Es la protrusión a través del hiato diafragmático. Ay, Dios, se me olvidó. Pero bueno, prácticamente protruye no me acuerdo qué órgano. A ver, miren. Ok, sí, creo que sí tienes la idea. Miren, acuérdense que la cavidad torácica y la cavidad abdominal está dividida por una estructura anatómica llamada Diafragma. Diafragma. Es el diafragma, ¿no? Es un músculo finalmente, un músculo que participa en el proceso de ventilatorio, en el proceso respiratorio, ¿no? Ventilatorio a lo mejor es lo más correcto decir. Pero bueno, aparte de participar en ese proceso, se encarga de dividir tanto la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Ahora bien, hay ocasiones en que ese diafragma no está lo suficientemente tenso o no está muy tenso o está muy muy delgado en alguna porción. Y en ese caso, si está muy delgado o no está muy tenso, lo que va a causar es que las vísceras abdominales penetren a la cavidad abdominal. O sea, no entra como tal ahí un pedazo de intestino o el estómago o algo así, sino bueno, sí penetra, pero bueno, desplazando al diafragma que no está lo suficientemente tenso o que está muy delgado.
¿Sí me explico? Entonces hagan de cuenta que este feto, pues se va desarrollando pues con poco, bueno, el pulmón, supongamos que es del lado izquierdo, es la más común, la hernia diafragmática izquierda o derecha. Ay, me estoy haciendo bolas. Bueno, no recuerdo bien, para no decirles barrabasadas, supongamos que es que es una hernia diafragmática izquierda. Entonces imagínense, penetró un pedazo de tripa, bueno, un asa intestinal ahí a la cavidad torácica, ¿sí? A través del diafragma, o sea, no es que el intestino esté ahí adentro del diafragma, sí se entiende, ¿no? O sea, más bien es que el intestino desplazó al diafragma, está por abajo del diafragma, que está, tanto el diafragma como que está cubriendo a esa asa intestinal, están por dentro de la cavidad torácica. Sí se entiende, ¿verdad? Bueno, entonces supongamos que es del lado izquierdo, entonces un feto que se desarrolla así, ¿qué creen que le va a pasar a su pulmón? Su pulmón no se va a desarrollar o no va a crecer adecuadamente. Hay una hipoplasia pulmonar, en este caso izquierda. ¿Sí me explico? Entonces nace con un pulmoncito más chiquito en el izquierdo y del lado derecho el pulmón está más grande. Pero bueno, entonces esa es una hernia diafragmática. Entonces, si ya sabemos, tiene hernia diafragmática, ese diagnóstico pues, se hace obviamente mediante ultrasonografía obstétrica. Tiene un ultrasonido que le hacen a la mamá, los ginecobstetras o el perinatólogo, ya se da cuenta que el fetito viene con una hernia diafragmática. Por eso les digo que siempre que hagan historias clínicas en el área de labor, si pueden ver el expediente, pues es mejor darle una ojeadita, y si tiene un ultrasonido, pues qué mejor, ¿verdad? Porque ahí pueden enterarse de muchas cosas que son muy trascendentes para nosotros como pediatras, ¿verdad? Para el equipo de reanimación. Entonces, generalmente ya sabemos cuando tienen una hernia diafragmática, porque el ginecobstetra ya nos dijo, la gran mayoría de las veces, y nosotros pues ya sabemos que ese niño pues obviamente se va a tener que intubar, y se va a intubar precisamente porque imagínense, si le damos ventilación con presión positiva, ¿sí? Cuando damos BPP con presión positiva con bolsa y máscara, aunque no queramos, parte de esa mezcla de gases que le estamos proporcionando al recién nacido, se van a ir a la vía aérea, sí es cierto, pero una parte se va a ir también a la vía digestiva. Por eso siempre después de una BPP con presión positiva con bolsa y máscara hay que ponerles una sonda orogástrica, precisamente para que se descomprima el estómago, ¿sí? O incluso hasta el intestino. Ahora imagínense, en una hernia diafragmática, si damos ventilación con presión positiva con bolsa y máscara, parte de ese aire se va a ir a la que le estamos proporcionando con la BPP, se va a ir a la vía digestiva, va a penetrar al estómago, va a penetrar al intestino, lo va a distender, y si ya de por sí sabemos que tiene un pulmoncito bien chiquito y luego todavía lo están comprimiendo una asa intestinal que está dilatada por el oxígeno o por la mezcla de gases que le proporcionamos, imagínense más dificultad respiratoria va a tener. ¿Sí se entiende eso, verdad? Sí, doctor. Sí, Por lo doctor. tanto, lo ideal es que a estos niños mejor se les intube de primera intención, ¿sí? Se haga una intubación endotraqueal. Entonces, pues aquí están las indicaciones en general de la intubación endotraqueal, ¿sí? Acuérdense, de todas estas maniobras, lo más importante es lo que les comenté cuando les dije aquí en la publicación del grupo, cuando iba a ser la clase y que íbamos a revisar. Lo más importante es ver las indicaciones de cada una de estas técnicas, cuál es el equipo que se emplea para proporcionar estas técnicas y cuál es la técnica en sí, ¿verdad? ¿En qué consiste, cómo se lleva a cabo? Pues es lo que les dejé de actividad, ¿no? Esa vez. Bueno, aparte, sí vieron que lo que les comenté, ¿verdad? Para el examen, que tienen que ver las diapositivas, tienen que ver lo que compartieron entre ustedes, muchos de los que, bueno, no digo que todos, pero algunos, o en algunas ocasiones, pues sí están hasta cierto punto equivocadas algunas tareas. Sí se han fijado, ¿verdad? Entonces yo en general les pongo 10 a todos, pero bueno, porque aquí lo importante es su participación, su compromiso, su cumplimiento, su disciplina con las tareas, ¿verdad? No me fijo en este caso tanto en el contenido, sino más que nada en lo que les estoy comentando, por eso les pongo 10. Pero muchas de esas tareas sí tienen algunos errores. Yo creo que ustedes ya se dieron cuenta. ¿Sí se han dado cuenta o no? Sí. Bueno, Sí, doctor. entonces Sí. hay que corregirlas. Bueno, no es precisamente que lo corrijan ahí en los archivos compartidos, pero que bueno, ustedes
descarguen su archivo. Yo lo que les recomiendo es que descarguen las tareas de todos sus compañeros y ustedes mismos, en base a lo que vamos viendo en las clases, a las explicaciones que les doy, las vayan corrigiendo para que les pueda servir para su examen, ¿sí? No sea que ustedes se vayan con la finta, piensen que las tareas están correctas, se lo aprendan de esa manera y a la hora del examen pues tengan errores. Entonces, ustedes mismos tienen que corregirlo en base a lo que vemos en la clase con las diapositivas y en base sobre todo a las explicaciones y a los comentarios que les doy. También ya les había dicho que es recomendable que también tomen apuntes, que anoten los comentarios o las explicaciones que doy, porque de repente por ahí puede venir alguna pregunta. ¿Sí? ¿Sí han estado tomando apuntes? Sí, Doc. Sí, doctor. Sí, Doc. Muy bien. Bueno, pues seguimos, Sol, Marisol. Sí, siguiente, por favor. Bueno, acá les mostramos el equipo que debemos tener disponible para realizar una intubación. Debemos, bueno, tener un mango de laringoscopio, las hojas de laringoscopio, que preferiblemente debemos utilizar las rectas en vez de las curvas. Vamos a utilizar el número 1 para bebés a términos, número 0 para bebé prematuro y número 00 es opcional para bebés recién nacidos extremadamente prematuros. También utilizaremos tubos endotraqueales con un diámetro interior de 2.5, 3 y 3.5, un estilete, pero ese es opcional y como dijo el doctor, pues no lo utilizamos, un monitor o detector de dióxido de carbono, si es que igual se tiene, catéteres para succión, rollo de cinta impermeable, tijeras, vía aérea oral, en este caso una cánula de Guedel si es que llega a requerirse, aspirador de meconio y un estetoscopio que debe tener cabeza neonatal. Siguiente, por favor. También vamos a necesitar dispositivo de ventilación a presión positiva, oxímetro de pulso, máscara laringea igual si es necesaria, cinta métrica para medir cuánto vamos a introducir del tubo. Siguiente, por favor. Bueno, es importante que recordemos un poquito de la anatomía de la vía aérea a grandes rasgos y lo más importante que debemos identificar es la epiglotis, que la vemos en la imagen derecha. Esta va a ser una estructura similar a un párpado que va a colgar sobre la glotis, que va a ser la apertura de la laringe que conduce a la tráquea y va a estar flanqueada por las cuerdas vocales. Es aquí donde debemos introducir nuestro tubo endotraqueal. Y en la imagen de la izquierda podemos ver la tráquea, que es la porción de la vía aérea que se va a extender desde la laringe a la carina, que es el lugar donde la tráquea se ramifica hacia los dos bronquios principales. Y recordar también el esófago, que este va a ser el pasaje que va desde la garganta hasta el estómago y es pues donde no debemos introducir nuestro tubo. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué tipo de tubo endotraqueal se debe utilizar? El tubo endotraqueal debe tener un diámetro uniforme en toda la extensión del tubo, como se ve en la primera imagen, y no tener el extremo estrecho, porque es más probable que los rebordes formados por el cambio de diámetro obstruyan la visión y también podrían provocar traumatismos en las cuerdas vocales. Es importante que vean la imagen de izquierda inferior y lo correcto es que todo esté uniforme y no como la de abajo que tiene un bordecito más estrecho al último. Bueno, también los tubos endotraqueales vienen con marcas en centímetros a lo largo de todo el tubo y esto nos va a ayudar a identificar la distancia del extremo hacia todo el tubo, la distancia que vamos a introducir el tubo. Y también muchos tubos van a tener una línea o marca negra cerca del extremo del tubo. Esta se va a llamar guía de cuerda vocal. Puede ser una como en la imagen de arriba o tres como en la imagen de abajo, como la imagen inferior de abajo. Dichos tubos tienen la finalidad de insertarse de modo tal que la guía de la cuerda vocal quede colocada a nivel de las cuerdas vocales. Esta técnica suele ubicar el extremo del tubo en la carina, que era por encima de la bifurcación de la tráquea. O en el caso del tubo con 3 líneas, las cuerdas vocales deberán quedar en el espacio entre la línea doble y la simple, e igual se espera que la punta del tubo se encuentre por encima de la carina. Aún así, esta guía es solo una aproximación porque no es confiable debido a que depende de varios factores como la variabilidad de los fabricantes de los tubos o del bebé, ya que el largo de la tráquea en un recién nacido de bajo peso al nacer es menor que la de un bebé nacido a término. Siguiente, por favor. Entonces, para seleccionar el diámetro adecuado del tubo endotraqueal, vamos a estimarlo a partir del peso o la edad de gestación del bebé.
Aquí en la tabla les muestro, bueno, que en menos de 1000 gramos o de menos de 28 semanas de gestación vamos a utilizar un tubo endotraqueal de 2.5 milímetros de diámetro interior. De 1000 a 2000 gramos o de 28 a 34 semanas de gestación vamos a ocupar uno de 3 milímetros, y de más de 2000 gramos o de más de 34 semanas de gestación vamos a utilizar un tubo de 3.5 milímetros de diámetro interior. Porque, bueno, esto es importante porque usar un tubo demasiado pequeño podría aumentar la resistencia al flujo de aire, entonces habrá una alta probabilidad de que se obstruya por secreciones, y usar un tubo demasiado grande puede provocar traumatismo en la vía aérea. Bueno, igual aquí les había puesto lo de considerar la posibilidad de usar un estilete, pero pues no lo vamos a utilizar. Siguiente, por favor. Sí, generalmente en recién nacidos no se emplea estilete. ¿Sí? Sí, Y sí, lo que comenta su compañera, muy importante, hay que elegir correctamente el tubo endotraqueal, porque muy grande, pues puede lastimar las cuerdas vocales, y muy pequeño, pues sí puede, pues va a haber fuga de aire, y luego se escucha, cuando estamos ventilando se escucha la fuga de aire, no se recupera rápido su saturación de oxígeno, y por eso debemos elegir el tamaño más adecuado. Nada más como comentario, cuando son prematuros extremos, de menos de 28 semanas, sí, efectivamente es el 2.5, pero sí me ha tocado en algunas ocasiones intubar bebés de 500 gramos, ¿sí? De verdad. Se supone que ya les había yo comentado que esos bebés generalmente no se reaniman, ¿verdad? Por el mismo peso que tienen. Pero miren, ha ocurrido en aquellas ocasiones que son embarazos múltiples, que se obtienen, que son trillizos generalmente. Trillizos o hasta cuatrillizos. Una vez sí me tocó trillizos. Un trillizo pesaba 800 gramos, otro pesaba 700 gramos y otro 500 gramos. Entonces, pues lógicamente, si ya intubé al más grande, ese fue mi razonamiento, si ya intubé al más grande, pues voy a intubar a los demás, porque independientemente del peso, todos tienen la misma semana de gestación, algunos nada más debe ser restricción del crecimiento, pero son más grandecitos, ¿sí me explico? Por eso sí lo intubamos. No podía yo intubarlo con un tubito de 2.5. Me consiguió una enfermera a uno del 2, incluso también una hoja de laringoscopio de doble cero, y solamente así pude intubarlo. Sí, porque también las hojas de laringoscopio tienen su tamaño. Doble cero, del cero, del uno. Ahorita yo creo que va a comentar su compañera de eso. Pero entonces, bueno, a lo que iba es que sí hay también de 2 milímetros, sí se pueden conseguir de 2 milímetros de diámetro interno, y generalmente son para esos prematuros, yo creo que menores de 600 gramos. ¿Ok? Seguimos entonces. Sí, vamos a continuar con la preparación del equipo, y para esto pues debemos seleccionar la hoja de laringoscopio adecuada y conectarla al mango. Tenemos que revisar la funcionalidad de la luz, preparar el equipo de succión, preparar el dispositivo de ventilación a presión positiva y, bueno, colocar un detector de CO2, estetoscopio, cinta métrica, cinta adhesiva y tijeras. Siguiente, por favor. Entonces, para comenzar con el procedimiento, primeramente debemos colocar de manera correcta a nuestro recién nacido. Vamos a colocar la cabeza del bebé en la línea media. El cuello debe estar ligeramente extendido y el cuerpo recto. Es la técnica del olfateo, la que ya les habían mencionado antes, con ventilación a presión positiva. Puede resultar también útil colocar un pequeño rollo debajo de los hombros del bebé para mantener la ligera extensión del cuello. Y aquí es importante que la colocación del bebé pues sea correcta, ya que demasiada extensión o flexión del cuello pues nos podrían obstruir la visión de la vía aérea. Entonces, si el cuello está demasiado extendido, pues la glotis se va a elevar por encima de su línea de vista y ya no la veremos. Y si el cuello está demasiado flexionado, podríamos ver la laringe en vez de visualizar la glotis. También debemos ajustar la cama, si es posible, de modo que la cabeza del bebé pues se encuentre a nivel del abdomen superior o la parte inferior del pecho de quien vaya a hacer la intubación. Una vez que ya colocamos la cabeza del bebé, debemos pasar a la toma de nuestro laringoscopio. Y bueno, esto lo vamos a hacer con la mano izquierda. Nuestro pulgar debe quedar, bueno, como se ve, vayan basándose en la imagen. Debemos tomar el laringoscopio con la mano izquierda. Nuestro pulgar debe quedar en la superficie superior del mango del laringoscopio y la hoja apuntando en dirección opuesta de quien vaya a hacer el procedimiento. Es importante saber que tanto zurdos como diestros debemos tomar el laringoscopio con la mano izquierda, ya que si lo tomamos con la mano derecha, la visión pues va a estar obstruida.
Y bueno, ya después que tomamos nuestro laringoscopio, debemos estabilizar la cabeza del bebé con nuestra mano derecha. Y si nos es posible pedirle a un miembro del equipo que siga manteniendo la posición del olfateo del bebé, pues lo haremos. Y mientras nosotros o quien vaya a realizar la intubación va a abrir la boca del bebé usando el dedo índice de la mano derecha. ¿Sí me di a entender con esto? Bueno, ¿sí me entendieron? Sí. Bueno. Siguiente, por Sería favor. bueno, Marisol, o bueno, todos los del equipo, que se pudieran conseguir un video. Ven que en YouTube hay muchos. Sí. Y así como una de sus compañeras subió un video de exploración física, o bueno, subió el link, si ustedes lo pueden hacer, sería bueno para que se den una idea. Sí, es importante que sepan la técnica, que lo conozcan, posiblemente como internos no lo van a hacer. Sí, nunca he visto algún interno que lo haga, de hecho no se los permitimos. Si al R2 es al que le permitimos nada más un intento y si no puede, pues ya le decimos que seguimos nosotros, ¿no? Intentándolo. Entonces menos el interno. Pero sí es importante que sepan hacerlo. Entonces, si puedes subir un video, sería excelente. Y en Sí, el curso doctor. de reanimación hay precisamente una práctica y de hecho en el hospital de habilidades, o sea, sí he ido con los estudiantes y hemos practicado con no sé si ya hayan ido, hay una cabeza y esa cabeza hay que intubarla. Hay una de adulto, hay una de niño y hay incluso de recién nacido. Nada más que ya están bueno, los que me dieron aquella vez ya estaban medio maltratados y sí estaba, pero bien duro la cabeza de un recién nacido para intubarlo, estaba medio cañón. Y no es tan difícil como, se me hace más difícil con el muñeco con el maniquí que con una persona real. Pero hay una cabeza ahí en el hospital de habilidades que sí está muy bien, ¿eh? Esa como que sí se asemeja mucho. No digo que la del recién nacido no se asemeje, pero ya estaba un poco maltratada. Pero la de la cabeza grande de un adulto, esa sí estaba mejor para practicar esta maniobra. Bueno, seguimos. Siguiente, por favor. Okay. Ya que tenemos posicionado nuestro laringoscopio, entonces vamos a introducir la hoja desde el lado derecho de la boca del bebé y deslizaremos la hoja también sobre el lado derecho de la lengua hacia la línea media, empujando la lengua de modo que quede del lado izquierdo de la boca y nuestro laringoscopio en la línea media, y vamos a introducir hasta que la punta de nuestro laringoscopio quede justo después de pasar la base de la lengua en la valécula. En la imagen superior derecha les pongo una imagen de cómo debe quedar. Siguiente, por favor. Bueno, una vez que tenemos nuestro laringoscopio en la valécula, lo levantaremos en su totalidad en dirección a la que apunta el mango, o sea, hacia arriba y hacia el frente a fin de dejar expuesta la glotis. Es posible que necesitemos inclinar la punta de la hoja muy levemente para levantar la glotis, pero es muy importante que en este punto que jalemos es importante en este punto que jalemos hacia arriba y no hacer palanca con la encía superior hacia nosotros, ya que podremos lesionar la encía y los labios del bebé y tampoco nos permitirá la visión de la glotis. En la imagen izquierda se ve cómo debemos pues jalar hacia el lado opuesto de nosotros y hacia arriba, y no como en la imagen derecha hacia el bebé, porque podemos lastimarlo. Siguiente, por favor. Entonces, después de introducir nuestro laringoscopio, debemos identificar los puntos de referencia claves. Si la punta de la hoja está correctamente colocada en la valécula, deberíamos ver la epiglotis colgando de la parte superior y las cuerdas vocales directamente debajo. Y bueno, las cuerdas bucales las vamos a observar como franjas verticales delgadas en forma de la letra V invertida, lo podemos ver en la imagen derecha. Y bueno, si estas estructuras no quedarán inmediatamente a la vista, podemos ajustar nuestra hoja hasta que las estructuras queden visibles. Por ejemplo, si el laringoscopio nos introdujo lo suficiente, bueno, veremos la lengua, entonces debemos introducir un poquito más. Y si el laringoscopio se introdujo demasiado, posiblemente pues vamos a ver las paredes del esófago y entonces debemos retirar muy lentamente la hoja hasta que podremos visualizar la glotis y las cuerdas vocales y la glotis. Y si el laringoscopio se introdujo hacia un lado o hacia el otro, pues probablemente veremos solamente una parte de la glotis y entonces pues debemos ajustarlo hacia la línea media. Recordemos que lo que debemos observar es la epiglotis, la glotis y las cuerdas vocales principalmente. Siguiente, por favor. Bueno, cuando ya identifiquemos estas estructuras que acabo de mencionarles, la epiglotis, la glotis y las cuerdas vocales, vamos a sostener firmemente el laringoscopio. Le pediremos a un ayudante que nos coloque el tubo endotraqueal en la mano derecha, porque con la mano izquierda estamos agarrando el laringoscopio,
y vamos a introducirlo igualmente desde el lado derecho de la boca del bebé. Bueno, introducimos y cuando introduzcamos tenemos que esperar a que las cuerdas vocales se abran y no forzar con el tubo a abrirlas. Entonces vamos a introducirlo hasta que quede la guía de cuerdas vocales entre las cuerdas vocales. Y otra manera de saber hasta dónde podemos introducir el tubo endotraqueal es midiendo con una cinta métrica desde el tabique nasal del bebé hasta el trago de la oreja, y a lo que mida le vamos a agregar 1 centímetro, y al colocar nuestro tubo la medida que hayamos obtenido es la distancia que introduciremos, recordando que el tubo está marcado en centímetros a todo su largo. Siguiente, por favor. Bueno, una vez que tengamos bien colocado nuestro tubo, debemos sostenerlo firmemente y podemos sostenerlo contra el paladar o la mejilla del bebé para ir retirando con mucho cuidado el laringoscopio sin mover el tubo. Y bueno, si se usó estilete, pues es el momento de retirarlo. Siguiente, por favor. Bueno, una vez que ya tenemos nuestro tubo, un ayudante deberá conectar el detector de CO2 si es que se cuenta con él y el dispositivo de ventilación a presión positiva al tubo endotraqueal. La misma persona que intubó puede sostener tanto el tubo como el dispositivo de ventilación a presión positiva. Y una vez que el dispositivo esté conectado, pues aquí es donde debemos comenzar la ventilación. Es importante mencionar que todos estos pasos, desde que se coloca bien la cabeza del bebé hasta este momento, deben completarse en un lapso de solamente 30 segundos, ya que pues el bebé no está recibiendo una ventilación durante este procedimiento y por tanto es esencial que nosotros actuemos pues rápido. Y bueno, si los signos del bebé llegaran a empeorar durante el procedimiento, suele ser preferible detenernos, reiniciar la ventilación a presión positiva con la máscara solamente y volver a intentar después. Pero pues tampoco podemos estar intentando muchas veces, ya que podremos provocar traumatismos y ser más difícil el manejo de la vía aérea después. Así que bueno, entonces si los primeros intentos no fueron exitosos, debemos evaluar otras opciones como pedir ayuda de un profesional más experimentado, colocar una máscara laringea o continuar con la ventilación con máscara solamente. Siguiente, por favor. Bueno, una vez que tenemos el tubo, debemos confirmar que esté en la tráquea y podemos hacerlo mediante diferentes procesos. Uno de ellos es la detección del CO2 exhalado, y lo debemos observar dentro de las 8 o 10 respiraciones de presión positiva que ya hemos dado. Bueno, en esta imagen que les pongo, el detector es colorimétrico, siendo de color violeta o azul antes de detectar CO2 exhalado y se pone amarillo en presencia de este. Y también están los capnógrafos, que son motores electrónicos que muestran la concentración de CO2 con cada respiración. Pero esto pues también no es tan confiable, porque podemos tener falsos negativos, que es que puede pasar que el tubo esté en la tráquea, pero que no se detecte CO2, o sea, que no cambie de color. Y esto podría ser debido a que la tráquea esté obstruida por secreciones, o que no estemos usando suficiente presión de ventilación, o que los pulmones estén colapsados, o que haya una frecuencia cardíaca demasiado baja. O falso positivo, pero esto más que nada es cuando hay un defecto del dispositivo. Otra manera de confirmar que estamos en la tráquea es porque habrá un aumento rápido de la frecuencia cardíaca, habrá sonidos respiratorios audibles e iguales cerca de las 2 axilas durante la ventilación a presión positiva, y es importante que cuando veamos esto usemos un estetoscopio pequeño y colocarlo en las axilas, ya que si ocupamos un estetoscopio grande o lo colocamos en el centro del pecho, puede transmitirse sonidos desde el esófago o del estómago y podemos confundirlos con lo que queremos saber. También vamos a confirmar que esté en la tráquea porque va a haber movimiento simétrico del pecho con cada respiración y va a haber una entrada disminuida o ausente sobre el estómago de aire. Y bueno, en caso de que nuestro tubo no esté colocado en la tráquea, debemos retirarlo, reiniciar la ventilación con máscara facial, asegurar que nuestro equipo vuelva a estar preparado y repetir todo el procedimiento nuevamente. Siguiente, por favor. Y otra forma, perdón, de corroborar que estamos adentro, que estamos en tubo endotraqueal, es ver la columna de aire, así le llamamos. No mencionaste eso, ¿verdad? La columna de aire. Esa columna de aire se refiere a que cuando, miren, se intuba al paciente, después de haberlo intubado, le conectamos rápidamente el ambú o la bolsa autoinflable y empezamos a ventilarlo. Entonces, al ventilarlo, vamos a ver que la cánula se empaña.
Eso es a lo que se le llama columna de aire. ¿Se entiende más o menos cómo? Miren, ahorita les voy a poner un video, pero este es de adultos. Es que hace algún tiempo di ¿cómo se llama? Atención, ¿qué? Médica de urgencias y primer respondiente, una materia optativa ahí en la UAP, porque no hubo carga, no me dieron carga de pediatría ni de salud infantil. Entonces la doctora Alejandra me dijo que si quería yo dar algo así como de urgencias. Entonces les di esta materia y bajé algunos videos. Si quieren ahorita lo pongo, nada más que termine su compañera para que se den una idea de cómo es. Pero sí, recuérdenlo, después de haber intubado al paciente, hay que fijar la cánula. Generalmente la cánula quien la fija es una enfermera. Siempre háblenle a la enfermera que está con ustedes en recuperación del recién nacido. O sea, las enfermeras que están ahí hay una enfermera circulante. Es que miren, en un quirófano siempre hay una enfermera circulante. La enfermera circulante es la que está apoyando al ginecobstetra, al pediatra, ¿sí? Pero no es nada más para ustedes, ¿sí? Y muchas veces ellas no están capacitadas para fijar la cánula. Entonces, quien fija la cánula generalmente es nuestra enfermera que está en recuperación del recién nacido, o sea, la que sí es nuestra enfermera o la que sí es mi enfermera para pediatría nada más. Entonces, cuando llegamos a intubar, ya cuando estamos dándole maniobras y ya lo vamos a intubar, háblenle a la enfermera para para colocarla, digo, sí, para colocar o para fijar la cánula. Entonces ya llega la enfermera, ellas tienen una bigotera, así le llaman, una bigotera especial. Esta bigotera así le llaman ellas las enfermeras, y la hacen con micropor o con tela adhesiva, ya saben cómo fijarla, para que la cánula, también le pongan una tela adhesiva y a su vez un pedacito de seda para que la puedan fijar a la bigotera. O sea, es todo un arte el fijar la cánula. Digo que es un arte porque si no lo hacen correctamente, se extuba el paciente, imagínense, y se ha llegado a pasar, no fijan bien la cánula, no hay ambú, no hay ventilador, y dejamos al baby MIP, o sea, al interno lo dejamos como si fuera ventilador. De veras es algo también bien importante que muchas veces les va a llegar a ocurrir, sobre todo en hospitales grandes, cuando se sobrepasa la capacidad del hospital de pacientes intubados. Ustedes van a tener que estar varias horas, varios minutos o horas casi siempre, ventilando un paciente. De hecho, hasta hacemos un rol de internos y hasta de residentes, para que nos toque ambucear al bebé. Sí, por ejemplo, Juan le va a tocar de 8 a 9, de 9 a 10 le va a tocar a Luisa, de 10 a 11 le va a tocar a Guadalupe, y así, de verdad, es lo que tenemos que hacer, lo que muchas veces hicimos y lo que seguimos todavía haciendo. Ahí en la Margarita últimamente ya no ha sido tan frecuente, pero más en San Alejandro y más cuando teníamos pocos ventiladores, sí teníamos que hacer nuestra guardia nuestro rol de internos para bucear de internos y hasta de residentes. Sí, una vez me tocó, recuerdo, cuando era yo R4 de pediatría, me tocó, bueno, no fue seguidito, fueron varias horas en diferentes lapsos, pero fueron en total como 6 horas o 6 horas y media que le estuve dando ventilación con presión positiva a diferentes pacientes, a uno de urgencias y a uno de terapia intensiva pediátrica porque no teníamos ventilador, de verdad. Y entonces hay ocasiones en que sí les va a tocar también a ustedes darle ventilación con presión positiva, ¿sí? Con bolsa y con tubo endotraqueal por falta de ventiladores. Es algo que obviamente no se tiene que hacer, no es ético hacerlo, pero pues en nuestro medio, ¿qué hacemos? Si no tenemos suficientes recursos, se va a tener que hacer. Y hay ocasiones hasta que los médicos internos se van de traslado. Eso es algo también que deben platicar con su jefe de enseñanza cuando lleguen a sus diferentes sedes donde van a hacer el internado. Hay ocasiones en que envían a los internos a traslados. Por ejemplo, hemos recibido internos que llegan ambuceando a un bebé, bueno, que está intubado el bebé, el recién nacido, que vienen, por ejemplo, de Teciutlán, ¿no? ¿Quién viene? ¿Quién viene a entregar al paciente? Pues viene un interno, que es el que viene ambuceándolo desde hace 2 horas y media. Híjole, imagínense, si se dan cuenta, o sea, 2 horas y media que se hace la ambulancia de Teciutlán para Puebla. Entonces sí es algo un poquito complejo. Por eso pónganse abusados cuando lleguen a su internado, y si algún día los quieren mandar a esos traslados, pues ahora sí que
platiquen con el jefe de enseñanza porque normalmente no se tiene que hacer esto. Los internos no pueden, no puedes enviarlos a que a llevar a un paciente y luego así de grave, abusándolo. Si se le muere en el camino, imagínense el problema legal en el que se pueden meter. Aparte de eso, si la ambulancia se accidenta, ustedes deben tener un pliego. O sea, son un montón de cosas. Un pliego de comisión para que los protejan. Imagínense, se accidenta la combi, chocan, se mueren y luego, ¿qué onda? No, pues es que este interno murió en el cumplimiento de su deber. Oigan, pero no frieguen, ¿no? Y los gastos funerarios, el CEPEL y todo lo demás, ¿qué onda? No, pues ahí sí, pues corre por cuenta del familiar. O sea, no jueguen. O sea, deben irse con un pliego de comisión. O de preferencia, si no hay pliego de comisión, ustedes no se suban a esas ambulancias. Que el director de la noche, el subdirector, no, entonces te vamos a suspender el internado. No les hacen nada, de verdad. Bueno, se los paso como tip para que se pongan listos. Sí, chavos, ahorita les faltan muchas cosas que van a, van a vivir a lo largo de su vida profesional. Pero sí, a mí también me tocó algunas veces irme, cuando no sabía, pues inocentemente, internito, allá en Guanajuato, en León, y luego que eran bien tremendos, y que en nuestra universidad se les he platicado, ¿no? Que la UAP tenía mala fama en León. ¿O no les platiqué nunca? No, doctor, aún No, no. doc. No. Bueno, esta ya es otra historia. Y el caso es que para no quedar mal y para que no siguieran hablando de nuestra universidad, no, pues sí, yo lo voy a dejar, mi doc, no hay problema, ¿no? Y pues ya después analizando las cosas y cuando pasa el tiempo ya te das cuenta que qué tonto fui, o sea, no tuve que haber hecho eso, porque fíjense, la ambulancia no servía su mendigo seguro, el seguro pues sí, el seguro para que las puertas no se abran, ¿no? Entonces, ¿saben con qué iba atorado? Con unas gasas, o sea, como 3, 4 vueltas con una gasa, con una venda. Con una venda le hicieron así varios nudos para que no se abrieran las puertas. Y órale, mi dog, vámonos a. Esa vez me acuerdo que lo llevamos a dónde fue. Fue creo que a Aguascalientes. Y de León a Aguascalientes sí está retiradito, ¿eh? Son como unas 3 horas. Imagínense, no lo llevamos intubado, obviamente, gracias a Dios, pero imagínense, o sea, el riesgo, ¿qué tal y si me caigo por la puerta? Si choca la ambulancia y luego sin pliego de comisión, sí, ya después te empiezas a dar cuenta y pues ya no te dejas, ¿sí? Pero bueno, sale, continuamos muchachos. Hoy te les pongo el video, dura como 3 minutos, pero es de adultos. Ya vas a terminar con esto, ¿no, Marisol? ¿De Sí, doctor. intubación? A ver, Sí, termina y vemos el video. sí. Y bueno, ya por último, pues debemos sujetar el tubo. Vamos a cortar un trozo de cinta adhesiva lo suficientemente larga y vamos a dividir la cinta por la mitad de modo que parezca un pantalón, como en la imagen A. Vamos a colocar la sección de la cinta sin cortar sobre la mejilla del bebé cerca de la comisura de la boca, como lo vemos en la imagen B. Y después vamos a colocar la parte superior de la cinta por encima del labio superior del bebé y con la parte de debajo de la cinta vamos a envolver alrededor del tubo. Y bueno, es importante cuidar que el tubo no se introduzca de más o se salga. Y por último, pues como vemos en la imagen E, debemos dejar una lengüeta o un pedazo de la cinta para que cuando retiremos, pues no sea fácil quitarla. Y ya es todo de intubación. Ok, esa fijación de la cánula, bueno, ahí en la práctica de reanimación neonatal ustedes la hacen, ¿verdad? Pero ya en la vida real, sí es bueno pedirle apoyo a la enfermera. Porque muchas veces si tienes el guante, se te pega en el guante la tela adhesiva. Esa es la realidad. Entonces tiene que ponerlo alguien. Ustedes con su guantecito sostienen mejor la cánula, ¿sí? Para que no se mueva y le piden apoyo a la enfermera para que pueda colocar esa fijación o esa bigotera, como ellas le llaman, ¿verdad? Sí, ahí se ve en la foto que están fijando la cánula con los guantes, de eso, se te pega. Pero bueno, para fines del manual de reanimación, del curso de reanimación, sí lo tienen que hacer ustedes, sí lo debemos hacer nosotros, pero ya en la vida real, en la práctica clínica real, nos ayuda la enfermera, sin guantes. Ustedes nada más fíjense de que no se mueva la cánula, ¿sí? Y para saber cuánto se introduce, ¿sí dijiste eso, Marisol? Porque me perdí, porque están haciendo un chorro de ruido aquí. Sí. ¿Cuánto se introduce? ¿No? Pues depende, bueno, sí, bueno, ¿cómo? La técnica que se utiliza. No, o sea, ¿cuánto vas a introducir la cánula? Creo que entonces no lo dijiste.
Es una formulita que al menos para recién nacidos es 6 más el peso, ¿sí? 6 más el peso. Si por ejemplo el bebé pesa, no sé, 2 kilos, le introducimos 8, por eso viene graduada o viene marcada en centímetros. Sí viene la guía de cuerdas vocales, pero esa muchas veces no es muy práctica a la hora de estar intubando. Lo que tomamos más en cuenta mejor son los centímetros y a ver cuánto le calculas, porque generalmente no hemos pesado a los bebés, ¿verdad? Cuando estamos dando una maniobra de reanimación. ¿Cuánto pesará? No, pues unos 2 kilos. Introdúcelo, 8 centímetros. Entonces, 6 más 2 centímetros que pesa, o que le calculamos que pesa, son 8 centímetros. La marca de 8 centímetros debe llegar hasta la boquita del paciente. ¿Sí se entiende? Para saber que estamos a la altura de la carina. De cualquier manera, pues tenemos que corroborarlo, como ya dijo su compañera. Vemos si hay columna de aire, escuchamos que los ruidos ventilatorios sean simétricos, escuchen de la misma intensidad en ambos hemitórax, que expanda el tórax, ponemos el estetoscopio en el estómago para que la cámara gástrica no tiene por qué escucharse la entrada de aire. Y finalmente, pues ahora sí que para corroborar que está bien colocada la cánula, pues una radiografía de tórax, ¿no? Aparte de que tenemos que ver qué patología o qué enfermedad pulmonar tiene el recién nacido, también nos sirve para visualizar la colocación de la cánula y debe estar a la altura de la carina. ¿De acuerdo? Entonces, miren, ¿alguna pregunta, duda, comentario de esto? O vean el video, miren. A ver, déjame compartir Sol. Ok. Ya están viendo, ¿verdad? Ah, no, todavía no. Y ahora sí, ¿verdad? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctor. Sí, doc. Bueno, esto es en adultos, obviamente. Dura poco tiempo, 2 minutos, pero bueno, más o menos, porque les digo que di esa materia de atención de urgencias, primer respondiente, una optativa. Ustedes saben que existe esa materia, ¿verdad? Sí, doc. Sí, doctor. Bueno, Sí, entonces sí. a ver, ahí les va. ¿Qué onda? ¿Por qué no? Ah, sí, acá. Ahí está. Bueno, a ver, se lo voy a poner desde el principio. Hay muchas variaciones, porque por ejemplo, en el recién nacido no se fija introduciendo aire, pero bueno, escuchen. Doctor, no escuchamos lo que dice. Creo que tiene que poner la opción de compartir el sonido de la computadora. Ah, ok. Se pone justamente donde dice compartir contenido en la reunión de Teams. Le da antes de seleccionar cuál es lo que quiere compartir y ahí hasta arriba dice compartir sonido de la computadora, me parece. A ver, dice compartir, Ajá. más acciones. Tiene que ponerle dejar de compartir, luego lo vuelve a compartir y le va a aparecer una casilla en la parte de A arriba. ver, ya dejar de compartir. Ya le puse dejar de compartir. ¿Y ahora? Compartir contenido, pero Antes, a ver. antes de que seleccione la ventana, en la parte de arriba viene una casilla que dice compartir sonido de la computadora. No dice. A ver, voy a ver este escritorio. Ventana de la aplicación, pestaña de Chrome. Compartir el contenido de tu pantalla. Dije lo que quieres compartir. No dice. ¿Y ahora? Voy a mandar una foto en la conversación para que vea a qué me refiero, cómo aparece. A ver, ahorita ya la están viendo, pero siguen sin escuchar. Sí, no se ha escuchado. Sí, no lo escuchamos. Ya también la foto. Es ahí donde dice incluir sonido del equipo. Está justo arriba de las pantallas que usted tiene abiertas. A ver, deja ver la fotografía. Cargando imagen. Híjole, la veo bien chiquita. ¿Dónde dice? Le puede dar clic encima, y se va a ampliar. Y ya le da... Ajá, pero ¿dónde?
Encima A de ver, donde dice dice escritorio y escritorio. ventana, dice incluir sonido del equipo. Y eso es lo que tiene que activar y ya después selecciona Ah, la ya. ventana. A ver, deja ver entonces. Arriba de escritorio, pero no me aparecía. O a ver, déjame ver. Del lado Entonces dice abrir bandeja. Dice escritorio, ventana. No. A ver, cancelar. A ver, otra vez, abrir bandeja. Encender la cámara, silenciar. Cerrar bandeja de uso. No dice, no aparece esa opción. No me aparece, de verdad. Nada más dice pantalla compartida, PowerPoint, escritorio, diagonal ventana. Tal vez no tiene activa, o sea, tal vez no lo tiene en su computadora. La verdad no sabría decirle qué sucede ahí. Perdón. Sí, no sé cómo se pudiera activar. Híjole, pues ya ni modo. Pues entonces suban un link para que para que se den una idea, ¿sale? De la intubación. Los que están exponiendo. Ya sea que suban el link o que suban el video, ¿de acuerdo? Y si lo pueden encontrar en recién nacidos, pues sería mejor. Sí, Marisol. Sí, doctor. Sí. Sale, entonces ya ya conéctense otra vez para terminar ya con esto. O compartan su imagen. Bueno, ¿alguna pregunta, duda, comentario hasta acá? Bueno, compresiones torácicas entonces. Y entonces, bueno, suponiendo que está bien intubado nuestro bebé, hay buenos movimientos de pecho y los sonidos respiratorios son iguales en las axilas con cada respiración, pero la frecuencia cardíaca sigue siendo baja, entonces vamos a comenzar a pensar en dar compresiones torácicas. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuándo debemos comenzar las compresiones torácicas? Se van a indicar cuando la frecuencia cardíaca del bebé sigue siendo menor de 60 latidos por minuto, luego de al menos de 30 segundos de estar dando ventilación a presión positiva que insufla los pulmones, evidenciando con el movimiento del pecho con cada ventilación. Es importante que nosotros realmente veamos el movimiento de pecho antes de comenzar las compresiones, porque pues es poco frecuente que un recién nacido requiera compresiones si se han ventilado adecuadamente los pulmones. Entonces, si el pecho no se mueve, es porque probablemente no estemos dando bien las ventilaciones y tendríamos que verificar primero esto. Entonces, si vemos que el pecho del bebé se mueve, pero no aumenta la frecuencia cardíaca, entonces comenzaremos las compresiones. La persona que realiza el procedimiento debe colocarse en la cama, mientras la persona que esté dando la ventilación a presión positiva debe pasar a un costado. Siguiente, por favor. Bueno, basándonos en la imagen de la derecha, durante las compresiones torácicas la presión la debemos aplicar en el tercio inferior del esternón. Es importante no colocar los pulgares sobre las costillas o el cifoides, ya que pues podemos ocasionar fracturas. Y bueno, se deben colocar los pulgares sobre el esternón, justo debajo de una línea imaginaria que conecte los pezones del bebé, y los dedos pulgares deben colocarse en el centro del esternón, ya sea uno del lado del otro, como se ve en la imagen de la izquierda, o uno sobre el otro, como se ve en la imagen del medio. Siguiente, por favor. Bueno, después vamos a rodear el tórax del bebé con las manos y colocaremos los dedos bajo la espalda del bebé para proporcionar apoyo. Utilizando los pulgares vamos a presionar el esternón hacia abajo para comprimir el corazón entre el esternón y la columna, y pues no debemos apretar el tórax con las manos que le están rodeando. En la imagen superior derecha les puse la técnica correcta. Cuando presionemos no debemos separar los pulgares y debemos mantenerlos juntos. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a presionar aproximadamente un tercio del diámetro anteroposterior del tórax y luego debemos liberar la presión para dejar que el corazón vuelva a llenarse. Así, pues una compresión va a consistir en la presión hacia abajo más la liberación del tórax. Es importante permitir que el tórax se expanda completamente para permitir que el pecho se expanda. Sin embargo, nunca debemos levantar nuestros pulgares o no debemos moverlos del lugar en los que ya lo tenemos, porque podremos perder el lugar de compresión correcta.
Y bueno, las compresiones siempre deben ir acompañadas por la ventilación a presión positiva coordinada y serán una relación de 3:1 con una frecuencia de compresión de 90 compresiones por minuto, dando 3 compresiones rápidas y una ventilación durante cada ciclo de 2 segundos. Entonces, el ritmo que vamos a ir utilizando va a ser 1, 2, 3 y ventila, 1, 2, 3 y ventila. El 1, 2 y 3 van a ser las 3 compresiones que debemos dar. El I es cuando debemos dejar que el tórax se expanda y el ventila es cuando vamos a dar la ventilación. Después de 60 segundos de comenzar las compresiones torácicas y la ventilación coordinadas, debemos evaluar nuevamente la frecuencia cardíaca mediante la auscultación, aunque nos resulta un poco complicado, pero es la manera que tenemos más a la mano, porque la otra manera es con un oxímetro de pulso y pues muchas veces no contamos con este. Y bueno, las compresiones se van a detener cuando la frecuencia cardíaca sea de 60 latidos por minuto o más alta. Una vez que suspendan las compresiones, debemos volver a administrar ventilación a presión positiva a una frecuencia más rápida de 40 a 60 respiraciones por minuto. Y bueno, si la frecuencia cardíaca no mejora luego de 60 segundos de compresiones, debemos evaluar rápidamente los siguientes aspectos que les voy a mencionar. Debemos evaluar si se mueve el pecho con cada respiración, si son audibles los sonidos respiratorios bilaterales, si se está administrando oxígeno a través del dispositivo de ventilación a presión positiva. Debemos evaluar si la profundidad de la compresión torácica que estamos dando es la adecuada, si es correcta la frecuencia de la compresión y si están bien coordinadas las compresiones con la ventilación. Entonces, en caso de que algo esté mal, pues debemos corregirlo, porque entonces significa que nuestra técnica es incorrecta y no que el bebé pues esté complicando. Y es importante no confundir una mala técnica con la falta de respuesta del recién nacido hacia las compresiones y las ventilaciones. Y pues si vemos que todo pues sí lo estamos haciendo correctamente, entonces pues vamos a proceder con la administración de medicamentos. Siguiente. Bueno, en medicamentos tenemos que saber que solamente una pequeña cantidad de recién nacidos necesitarán medicamentos de emergencia. A ver, permíteme, regrésate un poquito de compresiones torácicas. Ok, o a ver, espérenme, denme un segundito, es que estoy mandando un mensaje. Es que miren, ahorita estoy con esta bronca de mi tesis de maestría y estoy ahorita comunicándome con uno de mis asesores. Espérenme, aguántenme poquito. Denme 3 minutos.
Perdón, es que esto generalmente no lo hago, pero como ahorita me está mandando un mensaje uno de mis directores, y es que ya quiero acabar con esto. Es que de verdad que está bien cañón, pero muchas veces es por, bueno, ya mejor ni quiero hablar, pero créanme que el ego de los directores en ciencias, puta madre, está, pero hasta en las nubes, ¿no? Casi, casi son como Diosito en persona, ¿no? Pero bueno, ya, nada más eso digo. Entonces, a ver, chicos, a ver, hay dos técnicas para proporcionar las compresiones torácicas, ¿sí? ¿Están oyendo? ¿O ya se fueron? Sí, doctor, aquí estamos. Sí, doctor. Ok. Entonces es la técnica de los pulgares y la técnica de los dos dedos, del dedo índice y del dedo medio, ¿sí? Porque no mencionaste la otra técnica, ¿verdad, Marisol? No, doctor, la del dedo no. Bueno, entonces miren, esta de los 2 pulgares, pues ya está cayendo un poco en desuso. Sí tiene su utilidad, ¿verdad? Pero muchas veces cuando son niños a los que tenemos que hacerles una onfaloclisis para aplicarles medicamentos, imagínense, en esta imagen que están viendo cómo está dando la técnica de los 2 pulgares, con sus manos y su cuerpo, esta persona, este reanimador, está obstruyendo el abdomen del bebé. Entonces ahí necesitamos trabajar, ¿no? Otro miembro del equipo, y sí, hemos llegado hasta esas instancias muchísimas veces, bueno, a lo largo de estos años, y ¿y cómo se llama? Y tenemos que hacerlo en faloclisis. Entonces imagínense con esta técnica, simplemente no se puede. También esta técnica es imposible que la haga una persona que tiene manos chiquitas, ¿verdad? Porque no va a abarcar a todo el bebé. Por eso generalmente lo que hacemos es la técnica de los 2 dedos. ¿Sí? Es generalmente el dedo índice y el dedo, ¿cómo se llama? Medio. Miren. A ver, vean. Ahorita. Entonces, con estos 2 dedos, ¿sí? Con estos vamos a dar las compresiones. De esta manera. Ya no, estoy en otro lugar donde se oye menos ruido y no tengo nada. Bueno, aquí hay un diccionario. Entonces, imagínense que este es el bebé. Entonces, una mano la colocamos debajo del bebé y las otras dos acá. Y esto es precisamente porque acuérdense que para que se comprime el corazón, la bomba cardíaca, tiene que estar en 2 superficies duras. ¿Ya se fijaron? ¿Sí o no? Con la técnica de los pulgares, pues sí, miren, con esta mano, estos dos acá, y con esto, pues ya le estamos proporcionando el soporte al corazón, ¿verdad? Pero con la técnica de los 2 dedos, siempre acuérdense de meter la mano acá, porque si sobre la, ¿cómo se llama? Sobre la cuna, ¿se ve aquí la cuna? Que ya volteé la cámara. Sí, doctor. Está blandita, no está dura. Por eso no sé si se hayan fijado que siempre que se va a dar reanimación a un paciente, sea un adulto, por ejemplo, en medicina interna, que caen en paro, yo creo que como 10 al día, siempre hay una tabla. Ya han visto que hay una tabla. A veces esa tabla es de acrílico o es una tabla de madera, que la meten por debajo del colchón del bebé. ¿Se han visto? Digo, del bebé del adulto. ¿Se han visto cuando alguien cae en paro? No. Sí, Sí. Bueno, hagan que llegan con la tabla. Pasen la tabla. Esta es la tabla, esta hoja es la tabla. A ver, levanten el colchón y ahí meten la tabla precisamente para que puedan haber un soporte, para que el corazón se comprima entre 2 superficies duras. Bueno, en el recién nacido no hay una tabla, pero la cuna de calor radiante tiene colchón y está blandito. Entonces lo que podemos hacer es lo que debemos hacer es meter nuestra manita por debajo del bebé y damos compresiones. ¿Ya se fijaron? Ahora, hijo, se dan las compresiones, Marisol. O todo el equipo. A ver, en lo que me dicen, contesto rápido aquí a mi maestro. Díganme, por favor. Sí, debemos... Estoy mandando un mensaje para que vean que no me estoy haciendo menso, ¿eh? Y es que ni modo de no contestarle, pues es el maestro, ¿no? Si no... Pero sí, habla, ¿cuál es la técnica? ¿En qué parte del tórax se tiene que dar las compresiones? sí, se debe Algo de las líneas imaginarias, por debajo de... Bueno, a ver, tú explícalo. Ajá, bueno, Si no, ahorita yo se los explico de todas formas. sí, doctor.
Bueno, se deben colocar los pulgares sobre el esternón, justo debajo de la línea imaginaria que vemos en la imagen de la derecha, que conecta los pezones del bebé. Entonces los dedos pulgares deben colocarse en el centro del esternón, ya sea uno del lado del otro, bueno, usted mencionó que nada más los dos, pero es debajo de esa línea que supone que dibujamos imaginariamente. Sí, muy bien. ¿Alguna duda de esto, muchachos? Bueno, ¿alguna duda de esto? Entonces, se traza una línea imaginaria que una ambos pezones, ¿sí? Que una ambos pezones, esa línea imaginaria, se toma como referencia al apéndice cifoides, y justo en ese espacio que hay entre esa línea imaginaria y el apéndice cifoides, ahí se colocan los dedos, ahí se tiene que dar la compresión. Ya sean los pulgares, que ya les digo que eso ya está cayendo en desuso, que se colocan de esta manera, ¿sí ven? De esta manera, o uno encima del otro, o con estos dos dedos, ¿sí? ¿Ya quedó claro? Ahora, ¿cuánto tiempo dura el ciclo de compresiones torácicas, Marisol? A ver, así como los pasos iniciales duran 30 segundos, la BPP con ventilación positiva dura 30 segundos, ¿cuánto dura las compresiones? ¿Cuánto tiempo vamos a estar dando las compresiones? Bueno, las compresiones van a tener una frecuencia de 90 compresiones por minuto. No, pero a ver, primero, ¿cuánto tiempo? ¿Durante cuánto tiempo vas a estar ahí dando compresiones? 60 segundos. De 45 a 60 segundos. Vamos a dejarlo en 60 segundos. Entonces, aquí es lo doble de lo que dura la ventilación con presión positiva. Deben ser 30 segundos. ¿De acuerdo? Digo, deben ser 60 segundos. Sí, doctor. Bueno, entonces, esas son las dos técnicas. Ya les dije que la más práctica es la de los dos dedos, ¿verdad? Para que haya lugar, la panza del bebé, pues no la estemos, ¿cómo se llama? Obstruyendo, porque imagínense, si hacemos esto, pues a ver, dame chance que voy a hacerle la onfaloclisis. Entonces, si nos ponemos a un ladito y hacemos esto, estamos dejando la panza descubierta para que otra persona empiece a trabajar y empiece a hacer la ónfalo para aplicar los medicamentos. Ahora bien, entonces deben ser ¿cuántas compresiones y cuántas ventilaciones? Bueno, deben ser 3 compresiones y una ventilación. Y una ventilación. Entonces, 1, 2, 3. Porque bueno, cuando están dando compresiones debe haber, o sea, se tiene que dar la compresión más aparte la ventilación con presión positiva con bolsa y tubo endotraqueal. Cuando se dan las compresiones, el paciente ya tiene que estar intubado, ¿verdad? Por eso una de las indicaciones de la intubación endotraqueal es cuando se va a dar, cuando ya vamos a dar compresiones, el paciente se intuba. Esa es una de las indicaciones. Entonces, damos 3 compresiones, 1, 2, 3, y la otra persona ventila. 1, 2, 3, ventila. 1, 2, 3, ventila. ¿Sí se entiende? Y bueno, y eso va a tardar 60 segundos entonces, 1 minuto. Y durante ese tiempo, con esa frecuencia de 3-1, vamos a dar entonces cuántas compresiones y cuántas ventilaciones. Pues ahí ya la puso su compañera. 90 compresiones y 30 ventilaciones en 1 minuto. Pero aquí ya no es práctico contarlas como en la BPP que les dije, hay que contar 1, 1002, 1003 hasta llegar al 1030, ¿no? Aquí ya no es necesario contar, porque nos perdemos, o sea, una ventilación, 2, 3, o sea, ya no es práctico. Mejor ahí sí alguien ya les tiene que tomar el tiempo de 60 segundos o de 1 minuto, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta, duda, comentario de esto? Y la indicación pues ya está bien clara. Frecuencia cardíaca menor de 60, a pesar de haberle dado un ciclo por lo menos un ciclo de 30 segundos de ventilación con presión positiva eficaz, efectiva. Y esa ventilación con presión positiva efectiva o eficaz es ya una ventilación con presión positiva con bolsa y tubo endotraqueal. Y a pesar de eso no jala, híjole, pues ya ni modo, hay que darle ya compresiones. ¿De acuerdo? ¿Sí está claro?
Porque sí, muchas veces se van a dar cuenta que nace un bebé en apnea, le escuchan la frecuencia, está en cero, ya hasta le quieren dar compresiones. No, espérate. Pasos iniciales, a lo mejor nada más con la pura ambuceada, con la pura ventilación, con el ambú, con eso ya sale y se recupera la frecuencia cardíaca. La gran mayoría de las veces eso ocurre, de verdad. Y ya no hay necesidad de incluso darle compresiones. Nada más lo intubas, BPP, y ya solita la frecuencia respiró, de verdad. Ya sea a pesar, como dice la indicación, a pesar de haberle dado un ciclo de BPP eficaz de 30 segundos, no, o sigue con una frecuencia cardíaca por debajo de 60, ni modo, ya se ganó su masaje cardíaco. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna duda de esto? ¿Alguna duda, muchachos? Bueno, seguimos con el tema de aplicación de medicamentos, ya para acabar. Bueno, en medicamentos llegamos hasta aquí cuando ni la ventilación ni las compresiones fueron efectivas, pero pues eso lo voy a explicar un poco más adelante. Primero tenemos que saber que una pequeña cantidad de recién nacidos necesitarán medicamentos de emergencia. La siguiente, por favor. La mayoría de los recién nacidos que necesitan reanimación mejorarán sin medicamentos de emergencia y antes de administrar medicamentos se debe verificar la efectividad de la ventilación de las condiciones. En la mayoría de los casos debe haber introducido la siguiente. Un pequeño número de recién nacidos, aproximadamente de 1 a 3 de cada 1000 nacidos a término, maturos tardíos, tendrán una frecuencia cardíaca inferior a 60 latidos por minuto. Disminuir gravemente. Estos recién nacidos pues deben recibir adrenalina para mejorar la perfusión de las arterias coronarias y el suministro del oxígeno. La siguiente, por favor. La adrenalina o epinefrina es un potente estimulante de los receptores adrenérgicos alfa y beta, lo que va a provocar la constricción de los vasos sanguíneos fuera del corazón, aumentando el flujo sanguíneo en las arterias coronarias, provocando que llegue el oxígeno necesario para restablecer la función cardíaca y también aumenta la frecuencia y la fuerza de las contracciones del corazón. A ver, aguántame, chavo. Aguántame. ¿Cuál es entonces la indicación para aplicar medicamentos durante la reanimación neonatal? En tococirugía, obviamente. Sí, que al menos haya 30 segundos de ventilación a presión positiva, eficazmente, y otros 60 segundos de compresiones torácicas, coordinados con ventilación a presión positiva usando oxígeno al 100%. Ok, entonces, frecuencia cardíaca menor de 60 por minuto, a pesar de haber recibido ya un ciclo de compresiones torácicas y ventilación con presión positiva durante 60 segundos. ¿Ya quedó claro? Así como la aplicación de compresiones era frecuencia cardíaca menor de 60, a pesar de haber dado un ciclo de BPP durante 30 segundos, la aplicación de medicamentos es igual, frecuencia cardíaca menor de 60, pero aquí, a pesar de haberle dado ya 60 segundos de compresiones torácicas y de ventilación con presión positiva, ¿de acuerdo? Y obviamente, ya para haberle dado las compresiones, ya tuvo que haber pasado por los 30 segundos de BPP efectiva, ¿verdad? ¿Sí me explico? O sea, ya está por demás decirlo. Ya nada más con que digan frecuencia cardíaca menor de 60, a pesar de haberle dado 60 segundos de compresiones más BPP, y sigue la frecuencia hacia abajo, hay que aplicarle medicamentos. Y las opciones de medicamentos son adrenalina, ¿sí? 1. Número 2, no es medicamento, pero puede considerarse como una terapéutica, una terapia fármaco. Pues es que no es un fármaco, pero dentro de la aplicación de medicamentos está la aplicación de soluciones cristaloides, ¿sí? De solución Harman o solución salina. Entonces, cargas rápidas de soluciones y adrenalina está dentro de los medicamentos que se deben aplicar o que se pueden aplicar a un recién nacido.
durante la reanimación neonatal. El bicarbonato está en desuso. Ese únicamente se recomienda bajo ciertas circunstancias y depende del criterio del médico. Ya no es como en manuales anteriores, porque también por ahí vi una tarea donde lo estaban mencionando el bicarbonato, se estaban basando en el manual de la Academia Americana de Pediatría de la 6ª edición, cuando yo ya les había subido la 7ª edición, ¿sí? Sí se acuerdan, ¿no? Hasta les hice un comentario de que leyeran ese mejor, ¿no? Bueno, entonces el bicarbonato ya no se utiliza de rutina. ¿Sí? Ahorita vamos a ver por qué. La naloxona, en caso de que se tenga con ella y en caso de que estemos seguros de que el bebé está sedado, tiene una depresión respiratoria y una depresión neurológica porque le aplicaron anestésicos generales, tipo narcóticos o tipo opiáceos, opioides a la madre, en esos casos sí podría estar indicada la naloxona. ¿Ok? Entonces, esos son los medicamentos. Vamos a empezar a ver adrenalina, que ya dijo su compañero, es inotrópico y es vasopresor. Pero el fin por el que se utiliza durante la reanimación neonatal es para aumentar el inotropismo. Y lo que ya vimos y adelantamos desde la otra clase, si aumentas el inotropismo, aumentas el volumen de eyección, si aumentas el volumen de eyección, aumentas el gasto cardíaco y el bebé tiene que mejorar, ¿verdad? Ok, seguimos entonces, Marco. Sí, la siguiente, por favor. Bueno, en las indicaciones, como ya se explicó anteriormente, la adrenalina se indica si la frecuencia cardíaca del bebé sigue por debajo de 60 latidos por minuto, después de al menos de 30 segundos de ventilación a presión positiva que insulfa los pulmones y otros 30 segundos de compresiones torácicas coordinadas con ventilación a presión positiva usando oxígeno al 100%. Bueno, para que quede un poco más claro, no se indica el uso de adrenalina antes de haber establecido una ventilación que insulfe los pulmones de manera eficaz. La siguiente, por favor. Bueno, la adrenalina o epinefrina se encuentra disponible en 2 concentraciones, pero en reanimación neonatal solamente se usa una preparación y es la de 1 a 10.000, que equivale a 0.1 miligramos sobre mililitro. Y las vías son 2. Una es intravenosa, que es la preferida, o intraósea, y la segunda, que es la endotraqueal, que es menos eficaz. La siguiente, por A favor. ver, muchachos, la presentación comercial que está en los hospitales, en todos nuestros hospitales del sector público y privado, es la concentración de 1 en 1000, ¿sí? 1 mililitro de adrenalina equivale a un mililitro de solución equivale a 1 miligramo de adrenalina, ¿sí? Y el ámpula es de 1 mililitro. ¿Sí me explico? 1 mililitro es 1 miligramo. 1 miligramo, ¿cuántos microgramos tiene? 1000. 1000, por eso entonces esa es la concentración de 1 a 1000. Pero aquí en el manual de reanimación, en este último, nos recomiendan utilizar la concentración de 1 en 10.000. Antes, en manuales anteriores decían la concentración de 1 a 1000 se la pueden aplicar endotraqueal. Y eso es por razones obvias. Siempre la dosis de adrenalina endotraqueal tiene que ser más alta, porque imagínense, de aquí a que penetra la vía respiratoria, de aquí a que encuentra un vasito sanguíneo para que pueda penetrar la adrenalina, pues sí está más difícil, ¿no? Y luego, si hay cortocircuitos, así como hay cortocircuitos cardíacos, que fueron los que ya revisamos en circulación fetal, hay también cortocircuitos pulmonares. Un cortocircuito pulmonar, ¿qué es? O bueno, ya se los digo, no sé si lo sepan, ya se los digo. Un circuito pulmonar se refiere a que es un alvéolo que no está perfundido, ¿sí? Un alvéolo que no tiene su vaso sanguíneo. O lo contrario, que el alvéolo está colapsado. Aunque esté perfundido, pero está colapsado, pues de nada sirvió. ¿Sí me explico? Esos son los cortocircuitos pulmonares, a resumidas cuentas. Entonces, imagínense, si la adrenalina que estamos aplicando endotraqueal se va a un cortocircuito, pues jamás va a llegar a la circulación sanguínea, ¿sí? ¿Se dan cuenta? No va a llegar a la circulación y por lo tanto, pues no va a hacer efecto. Por eso la dosis de adrenalina endotraqueal debe ser más alta. Y les digo, en manuales anteriores decían que la concentración tenía que ser de 1 a 1000. En este último manual ya recomiendan la concentración de 1 en 10.000.
Pero ¿qué creen? El preparado comercial de nuestro medio es de 1 a 1000, porque es de 1 miligramo, es 1 mililitro, no es de 1 miligramo, o de 1 mililitro es 0.1 miligramos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente la vamos a diluir. 1 mililitro, o sea, toda nuestra ámpula de adrenalina la vamos a diluir en 9 mililitros de solución salina de preferencia. Algunos emplean agua bidestilada, puede ser las dos, más recomendable tal vez la solución salina. También es un poco controvertido, un poco debatible, no tiene mucho caso, no le veo mucha trascendencia. La diluimos en solución salina, ¿sí? Le dicen a la miss o a la enfermera, a la jefa, como le quieran decir, o su nombre, Juanita, dilúyame por favor toda la ámpula de adrenalina en 9 mililitros de solución salina. Y esa es la que vamos a estar aplicando tanto para la vía endotraqueal como para la vía intravascular, ¿sale? De primera intención, la mayoría de las veces es endotraqueal. No tenemos de primera intención un acceso venoso. ¿Sí? Apenas lo vamos a colocar, otro miembro del equipo, uno está dándole las compresiones, otro le está dando la BPP, y un tercer miembro del equipo, órale, hazle la onfaloclisis. ¿Sí me explico? Así es como tiene que ser. Bueno, síguele, Marco. Sí, bueno, en preparación se usa un conector o una llave de paso estéril para transferir la adrenalina desde el vial de vidrio del inyector a la jeringa, como se puede ver en las imágenes. La siguiente, por favor. Bueno, en dosis y administración, la adrenalina se tiene que administrar de forma rápida y en la vía intravenosa el fármaco debe ir seguido de un lavado de 0.5 a 1 mililitro de solución salina. Y las dosis para la vía intravenosa o intraósea es recomendada de 0.1 a 0.3 mililitros sobre kilogramos, y en la vía endotraqueal se debe administrar de 0.5 a 1 mililitro sobre kilogramo. Es importante saber que no se debe administrar la dosis más alta por vía intravenosa o intraósea, solamente por la vía endotraqueal. Entonces, como se pueden dar cuenta, la dosis intravenosa es más baja, de 0.1 a 0.3 mililitros por kilo, y la endotraqueal es más alta, de 0.5 a 1 mililitro. Les digo, la explicación es por lo que les acabo de decir, ¿verdad? De que de aquí a que entra la vía aérea y encuentra algún vasito sanguíneo y con el riesgo de que caiga en un cortocircuito pulmonar y pues jamás llegó a la circulación, por eso se emplea una dosis más alta. Y como dice su compañero, siempre hay que empezar con las dosis más bajas, se puede administrar hasta 3 dosis y con intervalos de cada 5 minutos. ¿Sí? De cada 5 minutos. ¿Qué más dice? La vía intraósea en nuestro medio no la empleamos, no tenemos la aguja adecuada, usamos endotraqueal, les digo, o sea, yo ya les platico lo que se hace en la vida real. La endotraqueal es lo primero que usamos, y ya cuando estamos aplicando adrenalina endotraqueal, ya otro miembro del equipo, ya les digo, está haciéndole la onfaloclisis. Y no usamos ningún conector, la llave de 3 vías que menciona su compañero, así directamente le damos el jeringazo. Hagan de cuenta que si es endotraqueal, a ver, Juanita, pásame la adrenalina diluida, ya se las pasa Juanita, y ya, esta es la vía aérea. O sea, estamos ambuceándola aquí, estamos ambuceando. Adrenalina, aquí está mi doc, ya agarramos la adrenalina, la cantidad que hayamos calculado, no sé, pesa 2 kilos, a 0.5, ¿cuánto le tocaría? 5 por 2, 10, 1 mililitro, de toda la jeringa que teníamos 10 mililitros, 1 mililitro, lo vamos a conectar y mientras tanto nuestro otro compañero del equipo ya le está empezando a hacer la onfaloclisis. O sea, yo le estoy asegurando la vía aérea, otro le está dando las compresiones aquí, y un tercero está intentándole con la onfaloclisis, y un cuarto, pues ahí nos está tomando el tiempo, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando ya conseguimos colocarle la onfaloclisis, el catéter, pues igual, o sea, también, pues hay que darle, ahí sí les recomendaría la dosis media, porque, pues sí, el catéter es un poquito largo, y si le damos una cantidad mínima, se va a quedar, nunca va a llegar a la circulación, se va a quedar en el catéter. ¿Sí me explico? Por eso muchos lo que hacen es ponerle la adrenalina, la dosis media, y ya después de la adrenalina le pasamos un poquito de solución salina para que empuje que se quedó en el catéter. ¿Sí se entiende eso? O sea, imagínense, este es el catéter de onfaloclisis, vean, está larguísimo.
Y aquí está la panza del bebé. Por aquí le vamos a poner ¿cómo se llama? La adrenalina. Y si es una dosis muy pequeña, pues se va a quedar aquí en el catéter la adrenalina y nunca llega. ¿Sí se imaginan, no? Por eso le dicen a la enfermera, prepáreme otra jeringa de 20 mililitros con solución salina nada más. Ah, sí, mi doc. Ya pásame la otra jeringa, ya te la pasan. Y ya con esta le empujas la adrenalina que se quedó en el catéter. ¿Sí se entiende? ¿Se entiende? Doc. Vale, seguimos, Sí, doctor. Marco. Sí. Bueno, otro recurso que se puede utilizar son los expansores de volumen y se utilizan en los recién nacidos en choque por una pérdida de sangre aguda, que puede ser, por ejemplo, sangrado de la masa previa, traumatismo fetal, alteración del cordón o compresión grave del cordón. Ok, y acuérdense, ¿cuál es la finalidad? Entonces, de la adrenalina, la finalidad es aumentar la fuerza de contracción, aumentar el inotropismo para aumentar el volumen de eyección aumentado, aumenta el gasto cardíaco. Y los expansores de volumen, las cargas rápidas, ¿para qué servirían? ¿Quién me dice rápido? Para la hipovolemia. O sea, para mejorar el volumen circulante. Si mejoras el volumen circulante, mejoras la precarga, ¿sí? El volumen diastólico final, el llenado del corazón, ¿sí? Y si aumentas la precarga, aumentas también el volumen de eyección, aumentas el gasto cardíaco, ¿sí? Recuérdenlo siempre. Cargas rápidas, optimizar el volumen circulante, optimizar la volemia para que a su vez se llene mejor el corazón, se optimice la precarga y al haber una adecuada precarga, pues ahora sí que hay un buen volumen de inyección y un buen volumen o un buen gasto cardíaco. ¿De acuerdo? Acuérdense de la bomba de agua casera. Una bomba casera, si no hay agua en la cisterna, o sea, ¿cómo va a trabajar la bomba? Y hasta se va a quemar, ¿no? Se han oído, ¿no? No prendas la bomba en seco porque se va a quemar, ¿no? Entonces tiene que haber agua. Entonces lo mismo, o sea, el corazón está como loco contrayendo, si nosotros nos damos hasta vuelo con la adrenalina y el corazón pero contrayéndose bien fuerte, pero ¿qué demonios va a bombear si no hay volumen circulante? Entonces para eso hay que ponerle cargas rápidas, ¿de acuerdo? Y las cargas rápidas son de 10 a 20 mililitros por kilogramo de peso, máximo 60 mililitros por kilogramo. Ese niño de 2 kilos va a pasarme, por favor, una jeringa de 20 mililitros de solución salina. Y ya cuando tienen su onfaloclisis, ahí van los 20 mililitros, ¿no? Es una carga rápida. Tenemos unos 10 minutos para pasársela. 10 minutos. A lo mejor en 5 minutos le pasamos el primer jeringazo. A ese niño de 2 kilos le tocarían a 20 mililitros por kilo, le tocarían 40 mililitros. ¿Están de acuerdo, verdad? Entonces, el primer jeringazo se lo pasamos en unos 4 o 5 minutos. Ya, Juanita, pásenme otros 20. Se las pasa Juanita otra vez, la Miss Juanita. Ya ahí van otros 20 de carga rápida, mientras seguimos con la adrenalina, mientras seguimos con las compresiones, mientras seguimos con todo. Sí son situaciones estresantes, son después que las vives, pues sí son, pues para el paciente si sobrevivió, pues qué bueno, y si no tiene secuelas, que mucho mejor, ¿no? Si falleció el pobrecito, pues sí, pobre bebé, pero pues al menos nosotros empezamos a agarrar más experiencia con eso, ¿verdad? Bueno, entonces, síguele, Marco, ya para acabar rápido este tema. Que va a quedar pendiente lo de ética, ¿eh? Entonces, pues yo creo que sí, porque estaba pensando en eso, en darles chance de hacer el examen no la próxima, sino dentro de 2 semanas, y hacemos un pequeño repaso de un par de horas y comenzamos después a ver el tema de nutrición, que es el que seguiría, la unidad 4. Entonces, próxima clase, terminamos de ver este tema de reanimación neonatal, hacemos el repaso, poquito menos de 2 horas, y el siguiente tiempo lo ocupamos para ver el tema de nutrición. ¿De acuerdo? Sí, Doc. Sí, Bueno, director. bueno, acabamos, Armando. Digo, ¿quién es? Es el que habló. Ay, ya se me fue la onda. ¿Quién es? Marco, a ver, síguele. Bueno, la siguiente. Todavía no cambia. Bueno, es que a mí todavía me aparece la anterior. No, ya cambió. Ya cambió. Expansores. Bueno, en nuestro todo el volumen podemos encontrar 2, el líquido cristaloide, que es la solución
recomendada para el tratamiento agudo de la hipovolemia y en la solución salina normal al 0.9%. Y los glóbulos rojos empacados solamente deben considerarse para la sustitución volumétrica cuando se sospecha de una anemia grave fetal. La ideal, como ya dijo el doctor, es de 10 a 20 mililitros sobre el kilogramo, y si el bebé no mejora después de la primera dosis, tal vez se le pueda administrar una segunda dosis de 10 a 20 mililitros sobre el kilogramo. Bueno, en preparación tiene que llenar una jeringa grande de 30 a 60 mililitros con expansor de volumen seleccionado, y si usa una solución salina, pues se tiene que etiquetar la jeringa constante durante 5 a 10 minutos y ya sería todo. Bueno, no hay jeringas de 30 a 60, las jeringas son de 20 mililitros nada más. Entonces ya la llenamos 2 veces, como les dije, la primera jeringa en 20 minutos, en 4 o 5 minutos, y la siguiente jeringa para ponerla también otros 4 o 5 minutos para completar los 10. Ok, ¿qué más? La siguiente, por favor. Y bueno, este es un resumen de todo lo que se vino platicando de medicamentos y de adrenalina. Pues como dijo el doctor, que la que se encuentra en México es de 1 a 1000 mililitros o miligramos sobre mililitro, y que la vía preferida es la intravenosa. Y la preparación, pues se tiene que etiquetar la jeringa. Si es jeringa intravenosa, pues se etiqueta de adrenalina IV, y si es jeringa endotraqueal, pues se etiqueta adrenalina Soloet. Y pues las dosis, que intravenosa es de 0.1 a 0.3 mililitros sobre kilogramo, y endotraqueal de 0.5 a 1 mililitro sobre kilogramo, que endotraqueal es donde se usan las dosis más altas, y que la administración de la adrenalina y epinefrina es lo más rápidamente posible, y va la vía intravenosa con un lavado de 0.5 a 1 mililitro de solución salina normal, y la endotraqueal va con respiraciones de ventilación a presión positiva para distribuir en los pulmones, y esto último se hace solamente si después de la administración de la epinefrina, después de 1 minuto, no se recupera o sigue por debajo de 60 latidos por minuto, se considera de 3 a 5 minutos, pues otra administración. Si sigue sin menos, como dice ahí, a 60 latidos por minuto. Y en los expansores de volumen, pues el resumen es que hay 2, la disolución salina normal y glóbulos rojos empacados, si se sospecha de una anemia, la vía intravenosa o intraósea, y la preparación y la administración de durante 5 a 10 minutos. Y bueno, ya sería todo de mi parte. Ok, pues hasta aquí llegamos. Ya terminamos. Faltarían como 15 diapositivas, ¿no? Donde viene lo de ética y cuánto tiempo dura la reanimación neonatal, ¿no? Hasta Sí, qué momento lo retiramos y las condiciones que tienen implicaciones éticas e implicaciones legales, ¿verdad? ¿A quién no reanimar? ¿Sí? ¿A qué bebés no reanimar y nada más darle medidas de confort, ¿verdad? Por ética, ¿verdad? Siempre partiendo de eso, del principio ético, los 4 principios de la ética, y finalmente que podríamos resumirlo en el bien vivir y el bien morir, ¿no? ¿A qué bebé? Bueno, no lo vamos a reanimar, pero le vamos a dar medidas de confort. Entonces hay que ver eso, ¿sí? No me acuerdo si revisaron cuáles eran las medidas de confort, muchachos, los del equipo. Sí, doctor, se revisa. En la junta Ok. lo revisamos con usted. Entonces menciona las medidas de confort, que ya nada más es el oxigenito, ¿verdad? Y hasta que Dios diga, no hay que poner el oxigenito, que esté calientito, solución glucosa al 10%, darle glucosita, darle oxígeno, darle calorcito y hasta que Dios diga. Pero ya no lo voy a intubar, no le voy a poner medicamentos y mucho menos lo voy a conectar a un ventilador, ¿no? Ok, ¿en qué casos se debe hacer eso? Bueno, ¿alguna pregunta, duda, comentario de lo que vimos el día de hoy? Hay cosas más profundas, ¿verdad? Ahorita es como una pequeña introducción, como les dije, a lo que van a ver en su curso de reanimación neonatal y lo que finalmente van a culminar en su internado rotatorio de pregrado, ¿no? Cuando estén rotando por tocopediatría. Pero bueno, ahorita es una pequeña introducción. ¿Alguna pregunta, duda, comentario, algo que tengan que agregar? No, doctor, todo bien. Pregunten, aunque la pregunta sea muy tonta, como algunos luego llegan a decir. Para mí no hay preguntas tontas, ¿verdad? Pueden hacer las preguntas, ¿sí? Que quieran.
obviamente relacionadas con esto. O sea, ¿no? Bueno, pregunten lo que quieran. También los toritos a veces son buenos, ¿verdad? Que te hagan los estudiantes para calarte y también para ver qué, para prepararte tú más, ¿no? Y a ver qué tanto sabes. Ok, echen lo que quieran. Yo tengo una duda, doctor, A sobre ver, las compresiones. a ver, Edwin. Usted había mencionado que tenemos un periodo, estas tienen que durar de 45 a 60 segundos, pero en la presentación también mencionaron que se tienen que detener en el caso en el que obtengamos una respuesta de 60 latidos por minuto, ¿no? De 60, como compresiones duran de 45 a 60 segundos. Dijimos, lo dejamos en 60 segundos. Ajá. Ujú. ¿Y luego cuál es la duda? Que en la presentación también mencionaron que en el momento en el que el recién nacido tenga 60 latidos por minuto o más, debemos suspender las compresiones. Ah, ya te entendí. Pues miren, yo les recomiendo que, bueno, en este caso, pues pudiera ser que sí, pero generalmente damos el ciclo, o sea, damos el ciclo de los 60 segundos y más vale esperarse hasta los 60 segundos para volver a checar la frecuencia cardíaca. O sea, no interrumpirla, porque eso significaría que le tendrías que interrumpir, ¿no? O sea, le das 30 segundos y a ver, chécale, ya respondió la frecuencia cardíaca, ya tiene 60, le suspendo las compresiones. ¿Sí me explico? Aquí lo recomendable es darle los 60 segundos de compresiones y BPP y ya después de esos 60 segundos, ahora sí, chécale la frecuencia cardíaca, le dices a uno de los miembros del equipo. No, que todavía está por debajo de 60. Volvemos a dar otro ciclo de BPP con compresiones. O ya tiene más de 60, entonces a ver, aguanta, vamos a darle pura BPP, 30 segundos, vuelves a checar las compresiones. Sigue igual, doctor, no ha bajado. Ah, pues ya no seguimos nada más con BPP. ¿Sí? Más o menos te contesta lo que quieres decir o lo que querías saber. Sí, doctor. Gracias. Entonces, den los 60 segundos, no le chequen la frecuencia cardíaca antes. Ok. ¿Quién más? ¿Alguien más, chicos? Aprovechen porque ya va a venir el examen. Y en el repaso igual no nos da tiempo si son menos 1 hora y media de repaso, a lo mejor no nos da tiempo de todo esto, con mucho detalle. ¿No? Doctor, tengo una duda. Entonces, ¿qué va a marcar las siguientes 4 del sábado? ¿Va a ser repaso, examen, expo o cómo va a ser? A ver, la siguiente clase va a ser repaso de 1 hora y media. ¿Sí? Bueno, primero, vamos a terminar de ver estas diapositivas. ¿Cómo cuánto tiempo se tardarían, Roberto? Son como unas 15 diapos, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardarían? Como media hora más o menos. Bueno, pónganle media, pónganle 40 minutos. Ok, 40 minutos, 1 hora con 20 minutos de repaso entonces, ya son 2 horas. Nos quedan 2 horas, porque media hora es el recreo y la comida, ¿no? Nos quedan 2 horas. En esas 2 horas, entonces ya vemos la exposición que sigue. Comenzamos a ver lo de nutrición, ¿sí? ¿De acuerdo? No todo de nutrición, obviamente, pero si empezamos, no sé, tal vez la cuarta parte del tema de nutrición, para avanzarle. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? No, doctor. ¿Alguna duda, muchachos? Doctor, entonces al equipo de nutrición, ¿para cuándo quiere las diapositivas? Para revisar. Yo creo que para el miércoles, ¿no? El miércoles nos reunimos. Es tu equipo, ¿verdad? Bueno, el miércoles, a ver, déjenme ver. Hoy es que 3, 4, 5, 6, sería miércoles 7, ¿verdad? Pues ya el miércoles 7. El miércoles 7, pues sí, todavía no. Y de veras, y los del equipo de ahorita, a ver, espérame tantito, Mabel. Los del equipo que acaba de pasar ahorita para exponer, suban las diapositivas, ¿no? Suban las diapositivas a la carpeta de unidad 3. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Entonces las suben Sí, en doctor. PDF, por favor. En PDF, y bueno, y las de nutrición, todavía no las subas obviamente a la plataforma, pero las revisamos el miércoles a las 7 de la noche, ¿sí pueden? A las ¿Sí 7, pueden? bueno, no sé si Mabel. todos, pero A las Bueno. 7 tengo clase, doctor, el miércoles y soy parte del equipo de Mabel. Entonces, ¿cuándo? No puede ser.
Bueno, ya después vemos, porque ya también ya todos quieren salirse y yo también ya me quiero salir. Ahí le dicen a Rodrigo o a Romeo, perdón, para que nos pongamos de acuerdo a la hora. ¿Sale? Bueno, dale chicos, que tengan buen fin de semana. Nos estamos escuchando dentro al próximo sábado. Saludos. Muchas gracias. Bye. Muchas gracias, doctor, igualmente. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.